Durante toda la jornada hemos tenido oportunidad de ver algunos casos de éxito o casos de uso que al final pues lo que nos van a hacer es inspirarnos para seguir aplicando muchos de estos casos o muchas de estas plataformas, muchos de estos programas en nuestro quehacer diario. Pues bien, le voy a dar la bienvenida a una empresa que nos trae también otro caso de éxito y que nos lleva a ver cómo una industria completa puede comenzar a transitar este camino de la sostenibilidad ambiental, una industria que además ha sido a veces satanizada y que no la tenía tan fácil. Le doy la bienvenida a Ana Arabia, jefe de sostenibilidad de Ahover Darnell, quien compartirá con nosotros su presentación Más que envases y empaques, una industria sostenible para proteger el futuro. Bienvenida. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. Estoy muy feliz de estar aquí delante de ustedes hoy. Veo muchas caras conocidas, pero también veo muchas caras nuevas. Y eso me alegra mucho porque el tema de sostenibilidad es un tema que nos interesa a todos y que ha venido creciendo en las organizaciones. Hoy voy a hablarles un poquito de la organización donde trabajo, que es Ahover Darnell, y vamos a hablar de una industria sostenible para el futuro. Usualmente, cuando hablamos de la industria, siempre arrancamos por el final. ¿Qué va a pasar con esto cuando yo ya lo haya utilizado? Y yo hoy quiero hablarles desde el principio. ¿Para qué hicimos los envases y empaques? ¿De dónde viene esta industria? Hagamos un recorrido rapidísimo por la historia. Los primeros envases y empaques se los inventaron los primeros hombres, servían para transportar alimentos, minerales, las armas, en general. Solo servían para transportar. Luego, más adelante, empezamos a usar la sal, las especias para conservar. Con la revolución industrial llega la lata y en la lata empezamos a encontrar una solución muy interesante para que el alimento se conservara de una manera mucho más larga en el tiempo. Siglo XX, empieza el plástico y descubrimos una forma muy asequible, muy fácil, muy liviana de transportar los alimentos con una condición adicional: protegerlos, conservarlos, alargar su vida útil. Hasta ahora, esto, digamos, ha sido como la gran revolución de los envases y los empaques, porque ya no solo cumplen una función de transporte, sino que tienen una función que permite disminuir el desperdicio de alimentos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esos empaques para la conservación de alimentos? Les voy a dar dos cifras que son muy interesantes. La primera, en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de alimentos al año. Esto en un país donde todavía hay gente que muere de hambre. Si no tuviéramos empaques y envases, el número sería potencialmente mayor. Sumado a esto, otro dato interesante, el desperdicio de alimentos aporta el 8% de los gases de efecto invernadero anual. Entonces, no solamente estamos hablando de un tema ambiental, estamos hablando de un tema social. Por eso, los envases y los empaques tienen una función que va mucho más allá de simplemente mover el alimento de un lado a otro. Un poquito de mitos y realidades de estos envases y empaques. El primero, y hoy estuve en el refrigerio y escuché a bastantes de ustedes decir esto: el icopor no se recicla. El icopor sí se recicla. Es un plástico y es 100% reciclable. Y de hecho tiene hoy en día tecnologías que permiten su incorporación en muchísimos procesos, ¿vale? Lo segundo, lo biodegradable no necesita ningún proceso para desaparecer. Y esto lo cree mucha gente. Si yo dejo la cajita de cartón tirada, mañana ya no está, porque es que eso se biodegrada. La biodegradación también es un proceso que requiere unas condiciones especiales. Se nos fue para adelante. Se nos está yendo para adelante y yo quiero ir para atrás. Aquí. Para que un empaque sea sostenible, debe ser de un material específico. Y en realidad no, porque ¿qué tenemos que mirar en un envase y un empaque? Su funcionalidad, no su material. Entendamos primero para qué lo vamos a usar y luego si decidimos cuál es el mejor material para ese empaque. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho y es: si voy a empacar algo que está muy húmedo y lo meto en una cajita, se va a deshacer.
¿Qué hace entonces la gente? Le voy a poner aluminio a la cajita para que no se me deshaga. Y luego la cajita no me cierra bien, entonces la voy a envolver en película para que me cierre. Ahí usé 3 materiales, no fui eficiente con el empaque. Posiblemente hubiera necesitado un empaque de otro material diferente que sirviera a mi propósito. El plástico sucio no es reciclable, eso es otro de los grandes mitos que tenemos. El plástico sucio sí se puede reciclar. Siempre le decimos a la gente, hagámosle el favor al reciclador, porque un plástico sucio genera vectores, genera olores y pues le podemos generar un riesgo al reciclador, pero no es porque no se pueda reciclar. Hoy en día el plástico sucio tiene aplicaciones de reciclaje. ¿Todo el cartón y el papel son reciclables? No necesariamente. Si se ha untado con un material grasoso, su índice de reciclabilidad baja. Entonces, también tenemos esta idea de que, no, es que como es cartón, siempre lo vamos a poder reciclar. No todo el cartón se recicla, no todo el papel se recicla. A veces tengo que explicarle a la gente que por favor el papel que se usa para lavarnos las manos y todas estas cosas en los baños, aunque sea papel, no es reciclable. Y hay empaques que son innecesarios. Y aquí nos devolvemos un poquito a nuevamente esa primera discusión de para qué se crearon los envases y los empaques. Si es para proteger alimentos, si es para darle una nueva vida a alimentos que, por ejemplo, tenían alguna magolladura, pues es una cosa que nos ayuda a eliminar el desperdicio o a evitar el desperdicio y de esa manera darle una nueva vida al alimento. ¿Cómo está la industria de envases y empaques hoy? Manejamos todas las materialidades, tenemos empaques en aluminio, tenemos empaques en plástico, tenemos empaques en elementos naturales. Nosotros como compañía tenemos un portafolio de más de 5.000 referencias en todos los materiales posibles que dependen de la necesidad del cliente. ¿Cuáles son esos futuros posibles? Y cuando me invitaron a dar esta pequeña charla, lo hablaba con el equipo de Semana y les decía, les voy a hablar de los futuros posibles que ya hoy existen. No es el futuro, no es los supersónicos imaginándonos cosas que no hay, no. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos envases y empaques de material 100% reciclado postconsumo. Es decir, salieron al mercado y volvieron a nosotros para ser reutilizados. Hoy en día tenemos plásticos biodegradables y eso suena como una cosa súper loca, pero existe. De hecho, hoy en los vasos que tomaron café afuera, que eran de icopor, son de icopor biodegradable, sin perder su condición de reciclabilidad. Es decir, lo puedo reciclar, si no se recicla, se va a biodegradar. ¿Qué más tenemos? Tenemos cierres de ciclo de muchísimos de estos productos. Es decir, si no podemos introducirlos nuevamente en nuestros procesos, hoy en día estos materiales pueden introducirse en otros procesos industriales que son realmente valiosos. Por ejemplo, hace 2 semanas inauguramos en Bogotá la primera calle con mezcla asfáltica de icopor postconsumo reciclado. ¿Qué es esto? Innovación que permite en el largo plazo poder utilizar el material y poder generarle cierres de ciclo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues ya les conté un poquito. Estamos innovando, estamos invirtiendo, estamos buscando alianzas. Todos los días nos levantamos y nos preguntamos qué más podemos hacer. En este sentido, tenemos desde material escolar hecho con postconsumo reciclado hasta productos propios y además fortalecemos muchísimo todo el tema de innovación a través de los colectivos, a través del trabajo con el gobierno, a través de trabajos con diferentes entidades. Pero recordemos que la sostenibilidad no es solo el tema ambiental, es también las personas. ¿Qué hay detrás de esto? Recordemos que los recicladores todavía tienen un ejercicio muy importante de dignificación, que es un grupo poblacional altamente vulnerable que todavía tiene una cantidad de retos por delante. Recordemos además que no fui yo, que yo estaba con la manito quieta. Ahí no voy yo. Recordemos además nuestros clientes, y a veces se nos olvida quiénes son nuestros clientes. La gran mayoría de nuestros clientes son pequeños emprendedores, panaderías, restaurantes que sirven almuerzos ejecutivos. Estas personas necesitan poder empacar sus alimentos en materiales que sean económicamente viables para sus negocios. Y eso te lo permite materiales como el plástico, entre otros. Finalmente,
porque ya me queda 50 segundos, ¿cuáles son esos retos que nos depara el futuro? Primero, fortalecer las cadenas de suministro. Definitivamente, y va a sonar repetitivo versus la presentación anterior, pero hay que seguir trabajando en el aprovechamiento, hay que seguir fortaleciendo el tema. Si a mí me hubieran preguntado cuál era mi deseo para el niño Dios, hubiera dicho, necesitamos industrializar el reciclaje en Colombia. El reciclaje sigue siendo en Colombia una industria artesanal y para que funcione y para que tenga realmente esa fuerza que necesitamos que sea mucho más industrializado. Lo segundo, nosotros como consumidores tenemos que seguir trabajando en nuestra propia conciencia. Esto no cambia si cada uno de nosotros no tiene una pequeña acción y mañana se levanta y dice, me da pereza, pero voy a lavar el material y lo voy a disponer correctamente. Y lo tercero es el acceso a materias primas. Hoy en día solo el 17% del material aprovechable realmente se aprovecha. Entonces, la tecnología existe, la intención de las empresas en trabajar en esto existe. El material se nos está yendo a donde no debe ir. Y ya una vez en el relleno sanitario es muy difícil ir a acceder a ese material para traerlo de regreso a las cadenas productivas. En conclusión, la solución está en nuestras manos. No es una irrealidad, no es una mentira, no es algo que no se pueda hacer hoy. Hoy la tecnología y la innovación nos permite hacer cosas realmente maravillosas con el material reciclado postconsumo. ¿Qué necesitamos? Que cada uno de nosotros dispongamos correctamente ese material donde debe ir. Muchas gracias.